compañeros todos, buenas tardes. Procedo con su autorización a constatar el quórum. Vocal, Mary Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal, Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal, Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente, Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, donde contamos de un quórum para dar por instalada la sesión. Muchas gracias. Dando con el quórum necesario, se instala la presente sesión a las 15:40. Señor secretario, solicito comedidamente, al tratarse de una sesión extraordinaria, vamos directamente al primer punto del orden del día. Señor presidente, punto 1, lectura de comunicaciones. Me permito informar que en este punto no se han presentado documentación. Gracias, señor secretario. Continuemos con el siguiente punto. Dirección General 2, Dirección Nacional de Talento Humano. 2.1, análisis y resolución para nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Sucumbíos. Se encuentra presente en la sala, señor presidente, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En este momento solicito la palabra de la Dirección Nacional de Talento Humano. Tiene la palabra. Señor presidente, señora vocal, señor director general, señores y señoras directoras nacionales. La Defensoría del Pueblo la Defensoría Pública a través de los oficios números DP-DPG 2024-0519-O del 19 de junio del 2024 y DP-DPG 2024-0690-O de 8 de agosto de 2024, solicitó al Consejo de la Judicatura designar defensores públicos permanentes en la provincia de Guayas y designar defensores públicos temporales en las provincias de Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Sucumbíos, respectivamente. La Dirección General remitió, mediante memorándum CJDG 2024-6173M del 12 de agosto y del 14 de agosto, disponiendo a la Dirección Nacional de Talento Humano que se elabore el respectivo informe técnico para conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular CJDNTH 2024-1120-MC de 27 de agosto del 2024, remite a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-943 para nombrar defensores públicos a nivel nacional para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura, en el cual se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. La Defensoría Pública para la designación de defensores públicos de acuerdo a lo referido dispone de las respectivas certificaciones presupuestarias de conformidad con los memorándum DPDF 2024-0627M y DPDF 2024-0816M. La Dirección Nacional de Transparencia y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario remitieron la revisión de inhabilidades de los elegibles propuestos, así como la Dirección Nacional de Talento Humano realizó la revisión de las páginas web del Ministerio del Trabajo del registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Recomendaciones. De conformidad con los artículos 72 y 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 40 del Código IBIDEN y la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, a fin de atender la solicitud de la Defensoría Pública respecto a los requerimientos de designación de defensores públicos, se recomienda otorgar los siguientes nombramientos de defensores públicos. Provincia Tungurahua. Apellidos y nombres. Pérez Lombana Byron Miguel. Nombramiento temporal. Provincia Chimborazo. Apellidos y nombres. Velasco García Marta Natalia. Nombramiento temporal. Provincia Guayas. Apellidos y nombres completos. Zurita Loaiza Joana Abigail. Nombramiento permanente. Guayas. Apellidos y nombres completos. Franco Tigua Priscila Joana. Nombramiento permanente. Guayas. Apellidos y nombres completos. Ponce Riera Santiago Antonio. Nombramiento permanente. Guayas, apellidos y nombres completos. Sánchez Lavellene María Matilde, nombramiento permanente. Guayas, apellidos y nombres completos. Chalén Crespín Rita Melba, nombramiento temporal. Guayas,
apellidos y nombres completos: Rebolledo Garcés Laura Elizabeth, nombramiento temporal; Chimborazo Sanipatín Miranda María Teresa, nombramiento temporal; Sucumbíos, apellidos y nombres completos: Quiñones Copete Félix Ramiro, nombramiento temporal. Hasta ahí el resumen del informe, señor presidente, señoras vocales, señor vocal. Muchas gracias. En este momento, previo a seguir con el desarrollo de la sesión, indico que la doctora Yolanda Yupanqui se integró a la sesión a las 15 horas con 45 minutos para que por secretaría se tome en cuenta lo indicado. En este momento tiene la palabra la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, directores nacionales, compañeros, ciudadanía presente. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Financiera de la Defensoría Pública, a través de memorandos DP-DF 2024-0627M de 17 de junio de 2024 y DP-DF 2024-0816M de 5 de agosto de 2024, emiten las certificaciones presupuestarias para designar defensores públicos permanentes en la provincia de Guayas y designar defensores públicos temporales en las provincias de Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Sucumbíos, a través de las cuales garantizan la existencia de recursos para el presente ejercicio fiscal, garantizando este proceso. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento otorgo la palabra a la Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señoras vocales, señor vocal, señor director general, directores nacionales, ciudadanía. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico favorable por parte de Talento Humano número CJ-DNTH-SA-2024-943 del 27 de agosto del 2024 para nombrar a los defensores públicos a nivel nacional, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1291-M del 30 de agosto del 2024, remitió el proyecto de resolución para nombrar a los defensores públicos permanentes y temporales para la provincia de Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Sucumbíos, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopten las decisiones correspondientes. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente solicito que la Dirección General se pronuncie. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora vocal, señores directores, público en general. Sobre la base de lo que ha sido expuesto en mi calidad de director general y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, concluyo. El informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-943 del 27 de agosto del 2024, referente al nombramiento de defensores públicos a nivel nacional, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. Me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-943, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJ-DNTH-2024-1120-MC del 30 de agosto del 2024, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución para nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Sucumbíos, remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1291-M del 30 de agosto del 2024. Finalmente, señor presidente, me permito solicitar que mediante secretaría se ponga en conocimiento de las autoridades del Pleno el presente documento.
Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias a las áreas técnicas. Pongo a consideración del Pleno los informes. Una recomendación para talento humano, creo que puede ser. Doctor Benavides. O sea, dentro de las inhabilidades que están en la ley de manera general, no consta una de manera específica y no se puede verificar. En tal sentido, en una designación de nombramientos de defensores públicos anterior, se había designado a una persona que estaba jubilada y ni talento humano tomó en cuenta aquello. Y por eso se debe tomar en cuenta este particular. Incluso dije a los de talento humano que solucionen ese problema, porque fue a la Defensoría Pública y la posesionaron. Y estando jubilada, entiendo que hasta ahora, al estar como defensora pública, habiendo esa inhabilidad, porque no es de libre remoción. Entonces, como acá no se puede verificar, por lo menos cuando se envíe la documentación a la Defensoría Pública, decir que verifiquen ese particular, con el fin de, si hay algún inconveniente en eso, pues ellos puedan servir como filtro también, ¿no? Solo ese punto. El área técnica tiene la palabra. Señor presidente, tomaremos la recomendación establecida por el señor Vocal, pero cabe señalar, los defensores públicos, antes del nombramiento, se verifican las inhabilidades que consten en el Ministerio del Trabajo. Conozco que hay un informe técnico no realizado en mi época, conozco de la existencia de un informe técnico frente al pedido que ha señalado el doctor Benavides. Yo voy a recoger la sugerencia que se ha planteado para informar a los defensores públicos, a la Defensoría Pública, y también le haré llegar una copia del informe técnico que he encontrado respecto a la petición realizada también por el señor Vocal. Y como un agregado, pues que se preocupen de ese punto, a ver qué es lo que ha pasado realmente con ese defensor público que tenía ese inconveniente. No sé yo absolutamente nada de ese particular, porque eso tenía en talento humano. Sí, señor Vocal, tomaré en cuenta el pedido que se ha realizado. En lo demás, ninguna observación, creo que está bien los informes. Doctora Yolanda Yupanqui. No tengo observación. De no existir más observaciones, solicito a la Secretaría General que pueda proyectar la resolución preparada para el efecto y solicitar que se dé lectura al articulado correspondiente. Señor presidente, señores vocales, procedo a dar lectura de acuerdo al detalle proyectado. Artículo único. Nombrar defensores públicos permanentes conforme se detalla en el siguiente cuadro. Azuay, Zurita Loaiza, Joana Abigail, puntaje 85.935 permanente. Guayas, Franco, Tigua, Priscila Joana, puntaje 85.89 permanente. Guayas, Ponce, Riera, Santiago Antonio, puntaje 85.80 permanente. Guayas, Sánchez, Lavallén, María Matilde, puntaje 85.75 permanente. Guayas, Chalén, Crespín, Rita Melba, 85.37 temporal. Guayas, Rebolledo, Garcés Laura Elizabeth, 84.92 temporal. Tungurahua, Pérez Lombana, Byron Miguel, 88.21 temporal. Chimborazo, Velasco García, Marta Natalie, 86.16 temporal. Chimborazo, Sanipatín Miranda María Teresa, 83.52 temporal. Sucumbíos, Quiñones Copete Félix Ramiro, 80.9 temporal. Disposiciones generales. Primera, delegar a la Defensoría Pública la notificación y posesión de los elegibles nombrados en esta resolución conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Segunda, excluir del banco de elegibles al abogado Alfonso Rodrigo Villasís Lema por encontrarse incurso en la inhabilidad contemplada en el artículo 77, número 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Disposición transitoria única. La notificación
a los mencionados profesionales la realizará la Defensoría Pública una vez que el ingreso al sistema presupuestario de remuneraciones de SPRIN se encuentre aprobado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y Dirección de Administración del Talento Humano de la Defensoría Pública. Hasta aquí el texto. ¿Alguna observación? Por favor, solicito la lectura del título de la resolución. Señor presidente, procedo. Nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Sucumbíos. Previo a la... En el artículo 1 se indica nombrar defensores públicos permanentes y en el cuadro se establece también que hay temporales. ¿No? Y temporales, tienes razón. No guarda armonía con el título. De igual manera, de no existir observaciones por parte de los vocales, solicito que el área técnica de talento humano pueda constatar que los nombres, así como los números de cédula, el puntaje, la provincia y el nombramiento estén correctamente consignados en el cuadro que se presenta en la resolución. Muchas gracias. En vista de que está en su integralidad la resolución bien diseñada con todos sus elementos, elevo a moción para que se apruebe la misma. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merek Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Sucumbíos. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, señor presidente, procedo. 2.2. Análisis y resolución para la designación de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Me permito informar, señor presidente, señores vocales, que en la presente sala se encuentra la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Previo a que se puedan pronunciar las áreas, solicito comedidamente tanto a la Dirección Nacional de Talento Humano como a la Dirección Jurídica que más allá o adicional a lo que se ha expuesto aquí en los memorandos, en las partes técnicas, al igual que el señor director general, se explique un poco la situación jurídica de este punto para que entienda la ciudadanía sobre lo que se va a resolver el día de hoy. Muchas gracias y en este momento yo concedo la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Voy a hacer un antecedente que está fuera del informe para un poco que se conozca.
tanto el concurso que se fue convocado en el año 2023, cuando fue declarado nulo desde su inicio, fue declarado nulo ese concurso, coincidía también con la necesidad de llenar vacantes de jueces que habían terminado su periodo, 4 jueces en general, y se suma también la ausencia de conjueces producto del último concurso del 2020, en el cual no se completaron los pedidos de conjueces y de jueces que se habían convocado. Eso significó que en el 7 de febrero del 2024, mediante resolución 030, se expide el procedimiento para dar inicio a la selección de las y los conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Este procedimiento que establece la 030 partía de un antecedente, la declaratoria de emergencia y de necesidad que se estableció por ausencia de conjueces, que se estableció en la Corte Nacional de Justicia, y se estableció este procedimiento excepcional producto de esta declaratoria de emergencia y de necesidad urgente que tenía de completarse las salas de conjueces que estaban vacías en la Corte Provincial, en la Corte Nacional de Justicia. Sobre esta base se generó un procedimiento de selección muy amplio con algunas fases, y se estableció un listado de jueces que podían ser incorporados en la sala de conjueces. Y de acuerdo a las necesidades que se han venido dando, muchos de esos conjueces han ido actuando como jueces y han ido habiendo la necesidad de que vaya principalizándose en ese marco. Eso ha hecho que el doctor José Swing, en oficio 1042 JDSN PSNJ 2024, haga una solicitud de un número de conjueces para la sala de lo civil, familia, niñez y penal. Pero existe una dificultad en los actuales momentos. La mayoría de conjueces que quedan ya en el banco son de especialidad tributaria. Para poder reiniciar o para poder generar una alternativa frente a las necesidades que la Corte tiene en materia penal, se requiere terminar con el banco de elegibles. La resolución 030 establece claramente la necesidad de que la designación sea por especialidades y por paridad. Por lo cual, como ustedes verán en todo el informe, se concluye que se pueda designar como conjueces temporales a los 5 conjueces del banco que existen. Obviamente ellos de manera voluntaria verán si es que se posesionan o no se posesionan en el plazo que establece la ley, pero eso nos permite iniciar ya un procedimiento que pueda solventar la ausencia de conjueces en la sala penal hasta que termine el concurso de Corte Nacional de Justicia. Ese es básicamente el resumen de manera general que puedo decir de los informes, señor presidente, acogiendo su recomendación para que la ciudadanía pueda conocer la situación que está ocurriendo ahorita en la Corte Nacional de Justicia y la necesidad de que se realicen estas designaciones de conjueces temporales en este plan. Muchas gracias. Con eso concluye el área técnica, ¿no es cierto? Por favor, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico favorable por parte de Talento Humano número CJ-DNTH-SA-2024-957 de fecha 30 de agosto del 2024 para la designación de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1294-M del 30 de agosto del 2024, remitió el proyecto de resolución para nombrar
a conjuezas y conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. De ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, el área financiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera, mediante memorandos CJDNF 2024-3089M y CJDNF 2024-3098M de 30 de agosto de 2024, se emiten las certificaciones presupuestarias para la designación de conjueces temporales, a través de los cuales se garantiza la existencia de recursos para el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento otorgo la palabra a la Dirección General. Con su venia, señor presidente. El informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-957 del 30 de agosto de 2024, referente a informe para la designación de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. Me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente. Primero, conocer el memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1136-MC e informe técnico número CJDNTH-SA-2024-957 del 30 de agosto del 2024, referente a informe para la designación de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, emitidos por la Dirección de Talento Humano, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución para nombrar a las conjuezas y conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1294-M del 30 de agosto del 2024. Segundo, resolver sobre la designación de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Finalmente, esta dirección se permite solicitar que mediante Secretaría se ponga en conocimiento de las autoridades del Pleno el presente documento. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Gracias. Pongo a consideración los informes del cuerpo colegiado para las observaciones correspondientes. Muchas gracias. Doctora. Unas consultas, sí. Gracias. Gracias. Nosotros estamos ahora haciendo esta designación partiendo del último procedimiento interno que se realizó para seleccionar con jueces, ¿verdad? Yo lo que quisiera saber es, una vez que hacemos estas designaciones, ¿cuál va a ser la situación de ese banco? Porque ya estaba bastante restringido. Señora vocal, ya no existiría el banco. El Pleno tendría que, de acuerdo a los informes del área técnica, hacer una declaratoria de emergencia y de necesidad para conformar con jueces temporales de la Corte Nacional, y se iniciaría el nuevo proceso de selección de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial y de acuerdo a la normativa que dicte este Pleno al respecto. Presidente, gracias. Bueno, yo creo que amerita hacer un comentario al respecto, ¿no? El país conoce que estamos viviendo una crisis de déficit de jueces y parte de ello también sucede en la Corte Nacional de Justicia. Creo yo, me permito aprovechar este debate que estamos haciendo ahora con esta designación, indicar que deberíamos trabajar en ese proceso y establecer mecanismos como, por ejemplo, el de tratar de evitar las excusas. Porque si ustedes revisan de lo que ha significado este proceso, se designaron a muchos que fueron convocados, que se postularon y después se excusan. Y yo creo que estamos en un momento en donde
cada quien tiene que asumir las responsabilidades de sus propios actos, ¿no? Si hacemos una convocatoria que implica esfuerzos institucionales, que implica que recursos humanos estén destinados a hacer los procesos, y después es como que no hubiera una correspondencia con lo de las excusas. Pueden tener muchas razones, pero lo que yo quiero agregar, presidente, es que en el próximo proceso que nos va a tocar hacer de manera obligatoria para poder cubrir los que hacen falta y luego tener a dónde acudir frente a cualquier eventualidad, excusas por vacaciones o permisos o cualquier otra circunstancia de jueces de la Corte Nacional, y que sabemos todos que debe estar con el número completo, con el objeto de atender la acuciante cantidad de causas que hay allí, especialmente en materia penal. Creo yo que deberíamos plantearnos una metodología y unas reglas que nos permitan prever esto. Se nos está acabando ahora el banco y luego tenemos que crear otro, y también la ciudadanía tiene que saber es que esto es para nombrar con jueces temporales, que no se confunda con lo que estamos haciendo el concurso para jueces definitivos y con jueces definitivos, ¿no? Entonces esto es para resolver la emergencia que tenemos, y esa era mi reflexión que quería hacer, y obviamente totalmente de acuerdo que nombremos, porque es necesario que la Corte cuente con jueces que después serán jueces temporales a efectos de que atienda la demanda que tiene del servicio. Gracias, doctor Merck. Unos dos aspectos que son relevantes de lo que ha nacido aquí, ¿no? Primero, dicen que el banco de elegibles todavía van a sobrar dos, señor director. Ninguno. Ya no queda en el banco de elegibles ninguno. Con la designación que se está haciendo, estamos porque designando… apareció en el informe que estaban 5 personas y estamos designando 3. Con la designación que estamos haciendo… ¿5? ¿Estamos designando? Con la designación que estamos haciendo, se está nombrando a 3 en primera parte, y se está nombrando, y estamos sugiriendo a que el Pleno nombre a la diferencia de lo que queda para que se pueda habilitar el ingreso del propuesto. Yo voy a dar lectura para que, señor Vocal… No, ahí ya está entendido. Ya está entendido. El otro punto. Si es que hay necesidad o estamos solo adelantando un criterio, de no haber un banco de elegibles para nombrar con jueces de las 6 salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, pues se hará el proceso, pero no podemos hacer reglas rígidas como por decir, bueno, si usted se sometió al concurso ya no puede excusarse. No es así las cosas, ¿no? Porque ahí entonces van a decir nadie van a querer participar al concurso, pues. Tenemos que poner las reglas claras, tenemos que decir que participen todos, tenemos que ir a dar una inducción para que ellos participen y ayuden a solucionar este problema de crisis, o en este caso por falta de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, mientras salga el concurso, que es otra cosa, ¿no? Eso es un procedimiento que tiene que seguir adelante tomando en cuenta la situación por la que está atravesando ese concurso, pero esto nada tiene que ver con ese concurso. Pero tenemos, yo creo que hacer esa inducción para que participen, y una vez que participen, pues entonces ya tendremos el banco de elegibles más que suficiente. Claro que vamos a dejar desabastecido también en las cortes provinciales. Entre más gente participe como en el banco de elegibles para con jueces de la Corte Nacional, vamos a tener menos jueces. Y en las cortes provinciales también tenemos problemas graves porque varios jueces se han jubilado y muchos otros han sido destituidos por algún asunto administrativo, entonces tenemos problemas allí también. Entonces, por eso es lo que se declaró el estado de emergencia de las provincias, para que los directores provinciales suban a los jueces de primer nivel a segundo nivel, y también para los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, tributario, y también para los tribunales de garantías penales. Pero también seguimos desabastecidos en primera instancia. Entonces, es un asunto muy complejo. Lo que quiero dejar en claro, porque el pueblo ecuatoriano nos está escuchando, es que vamos a invitar para que participen en este concurso interno para formar el banco de elegibles de conjueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿no?, a todos los distritos del Ecuador, para que ellos participen y existan de las 6 especialidades que se requiere para ese máximo organismo de la justicia ordinaria. Gracias.
¿Alguna observación adicional? Por favor, señor secretario, realice la proyección de la resolución. Proceda a leer el articulado, por favor. Señor presidente, señores vocales, procedo a dar lectura de acuerdo al detalle que se encuentra proyectado. Artículo 1. En virtud de los resultados del proceso y de acuerdo a los criterios de especialidad y afinidad, se nombra a conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia de acuerdo al siguiente detalle. Nombres y apellidos. Moreno Morejón Fernando Patricio, especialidad civil y mercantil, nota final 75.00. Sarango Salazar Rodrigo Alejandro, especialidad civil y mercantil 65.00. Artículo 2. En virtud de los resultados del proceso y de conformidad a las necesidades institucionales presentada en el informe técnico número CJDNTH SA 2024-687 contenido en el memorando circular CJDNTH 2024-1136-M, ambos de 30 de agosto de 2024, suscritos por la Dirección Nacional de Talento Humano, se nombra a las y los conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia de acuerdo al siguiente detalle. Nombres y apellidos. Friedman Mateluna Danie, especialidad contencioso tributario, nota final 60.00. Jaramillo Luzuriaga Tania Catalina, especialidad contencioso tributario 60.00. Lema Otavalo María Mercedes, especialidad laboral 52.50. Disposiciones generales. Primera, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación de las y los conjueces temporales nombrados en esta resolución conforme a lo establecido en la ley. Segunda, las y los conjueces temporales designados entrarán en funciones de forma inmediata una vez posesionados en sus cargos. Disposición final, única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de la Dirección Nacional de Talento Humano y Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. A consideración del Pleno, el articulado. Hay una palabra que dice, o una frase, se nombrar a las y los conjueces en el artículo 2. Cuando debería ser se nombra a las. Se nombra. O, no, o solo nombrar. En virtud de los resultados del proceso, presentado un informe contenido memorando. Sí, solo nombrar. Hay que quitar el ser. Ah, sí. Ese punto y coma no está bien ahí. Pues la coma no va a salir, para que no se diga la idea. Nombrar. Y en el artículo 1 sería la misma modificación. Artículo 1 no deberíamos señalar de acuerdo a qué proceso, porque dice en virtud de los resultados del proceso. Yo sé que está en la parte considerativa a qué proceso se refiere, pero creo que el artículo también debería contener. Porque sería repetitivo, porque está ahí, los antecedentes están. En el señor presidente, se nombrar. Ahora, en el artículo 1, ¿por qué no le invertimos? yo creo que debería ir directo
nombrar el directo verbo y en solo le infinitivo. invertimos Porque los supuestos fácticos y la motivación de dónde provienen los nombres que están establecidos ahí, sí. debería ser que el verbo de manera imperativa establezca la figura. Por ejemplo, artículo 1, nombrar a los conjueces directamente. Y quitamos desde en virtud hasta afinidad, porque eso está establecido. Ya está establecido. Sí. ¿Para qué me estoy tanto comentario? Nombrar y abajo igual. El artículo. Ahora, en el segundo quiero primero que, previo a hacer la posible modificación, quisiera ver si es que desde el área legal y de talento humano, a diferencia del primero, sí existiría, no existiría mayor problema, pero quiero ver si es que en el segundo existiría para buscar una modificación, porque entendería que en el segundo artículo se hace referencia a un informe que está planteado precisamente y que ayuda a motivar el acto administrativo. Yo creo que regresaría al estado anterior. Entonces, claro, por eso es que en virtud de los resultados del proceso y de conformidad a la necesidad. Porque lo que podemos hacer es poner, porque aquí es nombrar, o sea, nombrar a los jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia en virtud de los así sería. Sería nombrar a las y los jueces, en el segundo artículo sería la idea final, sí, nombrar es ya, nombrar porque sería así. Una vez que se observe, por favor, previo a que el Pleno se pronuncie, que las áreas técnicas lo revisen minuciosamente, entiendo que el espíritu del artículo 2 es anclar el informe técnico para generar la necesidad institucional que se encuentra en dicha numeración, obviamente que viene adjunto un memorando. Como técnica legislativa de diferentes noticiarios. Y así se mantiene la técnica legislativa.
área, por favor, el área técnica. Se verifica el informe técnico, la numeración es del 957, ¿verdad? Sí, porque antes estaba, me parece, otro número. Sí. Sí, acaban de... Ok. Lo cambiaron, su observación. Ya. 30 de agosto. Directamente. Compuestos también con minúsculas, de arriba. En la de 22, resolución 068 del 2024 del 22 de marzo, el Pleno saca una resolución o emite una resolución que se resuelve nombrar con juezas y con jueces temporales. Y en el 21 de marzo incluye a los participantes del procedimiento de las y los conjueces. Entonces, ¿cómo quedaría la redacción? Con jueces. Con juezas. En la parte de arriba están dos hombres, ¿no es cierto? Claro. Sí. 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 ¿Alguna observación adicional? No. Listo. Por favor, a las áreas técnicas solicito comedidamente que verifiquen los cuadros en los datos consignados en nombres y apellidos, especialidad y nota final, de acuerdo a la información que se cuenta en las áreas técnicas. Por favor, que se proceda a la verificación. En la primera no van a invertir esto, no van a poner nombrar con jueces temporales, coma, invertir. Eso le pasaron. Había algo importante, digamos. Claro. Sí, pero concédese. ¿Con jueces con C? Los jueces pueden ser con S, pero las juezas son con C. ¿Seguro? Entonces no es española. Sí. Solamente estoy esperando que el área técnica de talento humano pueda revisar el detalle de los cuadros con
las celdas que constan para validar los nombres. Especialidades y notas, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna observación adicional de las áreas técnicas para complementar el articulado de la resolución? De no existir así, con la verificación de las señoras vocales y el señor vocal, también solicito si es que existe alguna observación adicional en el proyecto de resolución. Ninguna, no sé si hay otro tipo de tengo. disposiciones. Más abajo porque hemos leído el articulado, pero no el resto. Ya, Está falta el leído todo. título. Por secretaría me confirma que se leyó íntegramente la resolución. Se leyó íntegramente, Sí. sí. Ya. El título. Ujú. Solicito la lectura. Procedo a dar lectura al título propuesto. Nombrar a conjuezas y conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Presidente, perdón. Hay que mejorar la redacción de la disposición general primera. Dice lo siguiente: disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación de las y los conjueces. Se les notifica a las y los conjueces. Disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación a las y los conjueces temporales nombrados en esta resolución conforme a lo establecido. No es de las, sino a las. ¿Que son solo mujeres? No, son dos mujeres y tres hombres. ¿Cómo están poniendo solo femenino? A las y los, está bien, más abajo. Está bien, las personas nombradas. Estamos poniendo los ciegos. ¿Mujeres? Siempre. Eso no hay duda de eso. Podemos verificar si la sugerencia ha sido incluida por parte de la señora vocal, que se está proyectando en este momento. Podemos acudir al título, señor secretario, por favor. Señor presidente, damos lectura. Nombrar conjuezas y conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia conforme la observación presentada por el vocal Merck Benavides. Queda a consideración del Pleno. Elevo a moción la resolución para nombrar conjuezas y conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, proceda a tomar votación y proclame resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar conjuezas y conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias, señor secretario. ¿Existe algún punto del orden del día adicional? Señor presidente, cúmpleme en informar que se ha agotado el tratamiento del orden del día de la presente sesión. Siendo así, se clausura la presente sesión, siendo las 16:36. Muchas gracias y muy buenas tardes.